En la penumbra de un bar oculto en las calles empedradas de Madrid, Alejandro sintió el mundo derrumbarse cuando sus labios se encontraron con los de Miguel por primera vez. El beso, impulsado por años de deseo reprimido, duró solo un instante. Pero fue suficiente para que un flash de cámara capturara el momento desde las sombras. Al día siguiente, la foto anónima llegó a su buzón de correo, con una nota que decía: tu secreto ya no es tuyo. Alejandro, de 28 años, era un abogado prometedor en un bufete conservador de la capital española. Casado con Elena desde hacía 3 años. Su vida parecía perfecta en la superficie, un apartamento en el barrio de Salamanca, cenas familiares los domingos y un ascenso inminente. Pero debajo de esa fachada, Alejandro luchaba con una verdad que lo atormentaba desde la adolescencia. Miguel, su mejor amigo desde la universidad, había sido el catalizador de esa tormenta interna. Miguel, de 30 años, era un periodista independiente, carismático y audaz, siempre persiguiendo historias que desafiaban el statu quo. Su amistad había evolucionado en algo más profundo para Alejandro, pero nunca lo había admitido hasta esa noche fatídica. El beso ocurrió después de una cena de celebración por un caso ganado. El vino fluyó. Las confesiones surgieron. No puedo seguir fingiendo, murmuró Alejandro. Y Miguel, con una sonrisa enigmática, se inclinó hacia adelante. Pero ahora, con la foto en sus manos temblorosas, Alejandro se dio cuenta de que su impulsividad podía costarle todo. Llamó a Miguel de inmediato, su voz quebrada por el pánico. Alguien nos vio. Nos fotografiaron. Miguel respondió con calma, tranquilo. Alex, encontraremos quién fue. Pero en el fondo, Alejandro sentía un nudo en el estómago. ¿Y si esto destruía su matrimonio? ¿Y si su familia, devota católica de un pueblo en Andalucía, se enteraba? A la mañana siguiente, Alejandro llegó al bufete con ojeras profundas. Su jefe, don Ricardo, un hombre de 60 años con valores tradicionales, lo felicitó por el caso. Pero Alejandro apenas podía concentrarse. Elena, su esposa, una profesora de historia de 27 años, lo había notado distante últimamente. Esa noche, durante la cena, ella preguntó: ¿qué te pasa? ¿Amor? Pareces preocupado. Alejandro mintió, diciendo que era estrés laboral. Pero el peso de la culpa lo aplastaba. Recordaba las palabras de su padre: un hombre de verdad construye una familia. No se deja llevar por caprichos. La sociedad española, aunque progresista en las ciudades, aún cargaba con prejuicios en los círculos conservadores. Alejandro se sentía atrapado entre su identidad y las expectativas ajenas. Mientras tanto, Miguel investigaba la foto. Como periodista, tenía contactos en la policía y en el mundo digital. Encontró que el correo provenía de una IP anónima. Posiblemente un chantajista. Podría ser alguien de tu entorno, le dijo a Alejandro en una llamada secreta. Tal vez un colega envidioso. Alejandro sintió un escalofrío. En el bufete había rumores sobre su ascenso, y algunos compañeros lo miraban con recelo. Decidió confrontar a uno de ellos. Pablo, un abogado ambicioso de 32 años. Sé que no te agradó,
Pero ¿hasta dónde llegarías? Le espetó en el pasillo. Pablo negó todo. Pero su mirada evasiva sembró dudas. La tensión escalaba. Alejandro comenzó a evitar a Miguel. Pero el deseo no desaparecía. En una reunión familiar ese fin de semana. Su madre, doña Carmen, de 55 años, insistió en que tuvieran hijos pronto. La familia es lo que nos define, dijo. Mientras su padre, un agricultor jubilado, asentía. Alejandro se sintió asfixiado. Por la noche, solo en la cama junto a Elena, pensó en el beso. ¿Era amor verdadero o solo una ilusión? La foto lo obligaba a elegir, confesar o enterrar todo. Pero enterrarlo significaba traicionarse a sí mismo. Miguel, por su parte, no era ajeno al conflicto. Había crecido en Barcelona, en una familia más abierta. Pero su carrera lo había expuesto a historias de discriminación. Recordaba un reportaje sobre un político gay que perdió todo por un escándalo. No dejaré que te pase eso, le prometió Alejandro. Pero en secreto. Miguel guardaba un secreto, estaba investigando corrupción en el bufete de Alejandro. Y el beso complicaba todo. ¿Debía priorizar la amistad o la verdad? Alejandro decidió actuar. Contrató a un detective privado para rastrear la foto. El costo era alto. Pero el riesgo mayor. Mientras esperaba resultados, se reunió con Miguel en un parque discreto. Esto no puede continuar, dijo Alejandro. Miguel lo miró fijamente, entonces. ¿Qué fue ese beso? Alejandro vaciló. El corazón latiéndole fuerte. Fue un error. Pero ambos sabían que no lo era. La conversación terminó en silencio, con Alejandro sintiendo el peso de su cobardía. Esa noche, el detective llamó, la foto vino de un café cercano al bar. Alguien pagó en efectivo. Alejandro sintió alivio parcial. Pero la paranoia crecía. En el trabajo, don Ricardo lo llamó a su oficina. Hay rumores. Alejandro, cuida tu reputación. El pánico se apoderó de él. ¿Ya se sabía? Decidió confrontar a Elena. Pero no pudo. En cambio, le compró flores, fingiendo normalidad. Pero el conflicto interno lo consumía, ¿valía la pena sacrificar su felicidad por la aprobación social? Miguel, meanwhile, profundizaba en su investigación. Descubrió que el bufete estaba involucrado en sobornos a jueces. Alejandro, sin saberlo, había manejado casos relacionados. Si expongo esto, lo arrastro a él, pensó Miguel. La lealtad chocaba con su ética periodística. Llamó a un editor, tengo una historia grande. Pero colgó, dudando. El beso lo había cambiado todo. Alejandro recibió otra foto. Esta vez en su puerta. Era él y Miguel caminando juntos. El chantajista escalaba. Paga o todos lo sabrán, decía la nota. Alejandro entró en pánico, llamando a Miguel. Necesito ayuda. Miguel llegó. Y en ese momento de vulnerabilidad, se abrazaron. Pero Alejandro se apartó, no puedo. El conflicto lo desgarraba.
El chantaje se intensificaba. Alejandro recibió una demanda de 10.000 euros para silenciar el secreto. Sin opciones. Consideró pedir un préstamo. Pero eso alertaría a Elena. En cambio, decidió investigar por su cuenta. Siguiendo pistas del detective, visitó el café donde se tomó la foto. El barista recordó a un hombre de mediana edad, con acento andaluz. Mi familia, pensó Alejandro, horrorizado. Su hermano mayor, Carlos, de 35 años, siempre había sido celoso de su éxito. ¿Podría ser él? Confrontó a Carlos en una llamada tensa. Sé que me envidias. Pero hasta chantajearme. Carlos rió, estás paranoico. ¿Hermanito? Pero la duda persistía. Mientras, en el bufete, Pablo lo evitó, alimentando sospechas. Alejandro decidió seguirlo después del trabajo. Lo vio reunirse con un hombre desconocido en un bar. ¿Era el chantajista? Tomó fotos discretamente, sintiéndose como en una novela de espías. Miguel, ajeno al chantaje financiero, avanzaba en su reportaje. Encontró documentos que implicaban a don Ricardo en la corrupción. Pero uno de los casos era de Alejandro. Él es inocente. Pero quedará salpicado, se dijo. Decidió advertirle. Se reunieron en un hotel neutral. Tu bufete está podrido, reveló Miguel. Alejandro palideció, si publicas eso, mi carrera termina. Miguel dudó, es mi deber. El conflicto ético los separaba. Alejandro sintió traición, ¿y nosotros? ¿El beso no significó nada? Miguel respondió, significó todo. Pero no puedo ignorar la verdad. Elena notó el cambio. En una cena romántica que planeó, Alejandro estaba distraído. Dime la verdad, insistió ella. Alejandro casi confiesa. Pero dijo, solo trabajo. La culpa lo carcomía. Recordaba su boda. Los votos ante Dios y familia. ¿Era hipócrita seguir? La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, lo juzgaba en silencio. En las noticias, veía debates sobre derechos LGBT. Pero en su círculo, era tabú. Alejandro pagó parte del chantaje, dejando un sobre en un banco del retiro. Observó desde lejos, viendo a un hombre recogerlo. Lo siguió hasta un apartamento en Lavapiés. Era Pablo. Confrontándolo esa noche, Pablo admitió, vi el beso. Quería tu puesto. Alejandro enfureció, me destruirás por ambición. Pablo rió, en este mundo. O comes o te comen. Alejandro lo denunció al bufete anónimamente. Pero sabía que el daño estaba hecho. Miguel publicó un artículo preliminar, sin nombres, sobre corrupción legal en Madrid. Don Ricardo lo leyó y llamó a Alejandro, encuentra quien filtra. Alejandro mintió, protegiendo a Miguel. Pero el estrés lo llevó al límite. En una noche de insomnio, escribió una carta a Elena confesando todo. Pero la rompió. ¿Qué precio pagaré por ser yo mismo?, se preguntó. La familia de Alejandro visitó Madrid. Doña Carmen notó su delgadez, hijo. ¿Estás bien?
Él fingió. Pero su padre lo llevó aparte, un hombre no muestra debilidad. Las palabras resonaron, recordándole años de represión. Miguel lo llamó, necesito verte. Se encontraron en la Puerta del Sol. Abarrotada. Estoy enamorado de ti, admitió Miguel. Alejandro sintió euforia y terror. Pero estoy casado. Miguel insistió, elige tu felicidad. El chantaje continuó. Pablo exigió más dinero. Alejandro grabó la conversación, usándola para confrontarlo. Renuncia o lo expongo. Pablo cedió. Pero vengativo. Envió la foto a Elena. Ella lo confrontó esa noche, explícame esto. Alejandro lloró, soy gay. Elena. Lo siento. Ella, herida, dijo, me has mentido. La traición la devastó. Alejandro sintió el precio, perder a alguien inocente. Miguel, enterado, consoló a Alejandro. Pero su reportaje avanzaba. Encontró pruebas definitivas contra don Ricardo. Si publico, te libero. Pero te expongo. Alejandro suplicó, no lo hagas. Miguel dudó. El amor chocando con la integridad. Decidió retrasarlo. Pero un editor lo presionó. Elena pidió divorcio. No por tu orientación, sino por la mentira. Alejandro aceptó, sintiendo liberación mezclada con dolor. Su familia se enteró por rumores. Carlos llamó, has avergonzado a todos. Doña Carmen lloró, Dios te perdone. El rechazo familiar lo aplastó. Alejandro se mudó temporalmente con Miguel. Pero la culpa persistía. ¿Valió la pena? Se preguntaba. La publicación del reportaje de Miguel fue un terremoto. El artículo, en un diario nacional, exponía la corrupción en el bufete, nombrando a don Ricardo y casos específicos. Alejandro, aunque no directamente implicado, fue citado como testigo potencial. El bufete colapsó en escándalo. Y Alejandro perdió su trabajo. Me has traicionado, le gritó a Miguel. Miguel defendió, era lo correcto. La corrupción destruye vidas. Pero Alejandro vio solo destrucción personal. Su amistad. Ahora romance naciente. Se tambaleaba. Elena, en el proceso de divorcio, encontró consuelo en amigos. No lo odio. Pero duele. Confió a una amiga. Alejandro, desempleado, enfrentaba juicios internos. Buscó terapia, donde admitió, he vivido una mentira por miedo al rechazo. El terapeuta lo animó, la autenticidad tiene un costo. Pero trae libertad. Pero la libertad parecía lejana. La familia de Alejandro cortó contacto. Su padre envió un mensaje, no eres bienvenido en casa. Doña Carmen, dividida, llamó en secreto, te quiero. Hijo. Pero esto es difícil. Alejandro sintió el peso de la tradición católica española, donde el matrimonio heterosexual era sagrado. En Madrid, amigos progresistas lo apoyaron. Pero el estigma persistía. En una manifestación LGBT, vio parejas libres, envidiándolas.
Miguel enfrentaba repercusiones. Amenazas de abogados del bufete lo obligaron a esconderse. Lo hice por justicia, se dijo. Pero veía el daño a Alejandro. Intentó reconciliarse, perdóname. Alejandro. Herido. Dijo, tu justicia, me costó todo. Pero en el fondo. Admiraba su coraje. Decidieron intentarlo como pareja. Pero con tensiones. Pablo. Despedido. Buscó venganza. Filtró la foto a la prensa sensacionalista. Abogado gay en escándalo. Titularon. Alejandro vio su vida expuesta. Llamadas de periodistas lo acosaron. Esto es lo que temía. Pensó. Miguel lo protegió, enfrentémoslo juntos. Pero Alejandro dudaba, ¿es amor o conveniencia? En una cena con amigos comunes. La tensión explotó. Un amigo preguntó, ¿valió la pena el riesgo? Alejandro respondió, no lo sé. Miguel defendió, la verdad siempre vale. Pero Alejandro vio hipocresía, Miguel había ocultado su investigación. Tú también mentiste. Miguel admitió, tenía miedo de perderte. La honestidad los unió temporalmente. Alejandro buscó nuevo empleo. Pero el escándalo lo marcaba. En entrevistas. Notaba miradas juzgadoras. La sociedad dice ser abierta. Pero no lo es. Reflexionó. Encontró trabajo en una ONG de derechos LGBT. Irónico giro. Allí. Ayudaba a otros en situaciones similares. Encontrando propósito. Miguel ganó premios por su reportaje. Pero el costo personal era alto. Perdió amigos en el mundo legal. Elegí la ética sobre el amor. Se dijo. Pero al ver a Alejandro sufrir. Cuestionaba. En una noche de tormenta. Confesó, si pudiera retroceder. No publicaría. Alejandro lo abrazó, ya está hecho. El perdón era frágil. Elena. En terapia. Procesaba. Encontró a alguien nuevo. Un colega. Merezco honestidad. Pensó. Alejandro la vio en un café. Intercambiando saludos civilizados. El cierre era agridulce. La familia de Alejandro comenzó a ceder. Doña Carmen visitó, necesito entender. Conversaron horas. Lágrimas fluyendo. Soy el mismo hijo. Dijo Alejandro. Ella asintió, lo intentaré. Su padre resistía. Pero el tiempo ablandaba. Miguel y Alejandro viajaron a Barcelona. Escapando. En la playa. Reflexionaron. Hemos pagado caro. Dijo Alejandro. Miguel respondió, pero somos libres. El romance florecía. Pero con cicatrices. El clímax llegó cuando don Ricardo fue arrestado. Alejandro testificó. Exponiendo más corrupción. Sintió catarsis, esto me redime. Pero en el juicio. Pablo testificó en contra. Revelando el beso como prueba de inestabilidad. El juez desestimó. Pero el daño reputacional persistía. Alejandro enfrentó miradas en la corte. Recordando prejuicios sociales. Miguel cubrió el juicio. Objetivamente. Pero internamente. ¿Luchaba?
Un colega le dijo, tu pareja es el centro. Conflicto de intereses. Miguel defendió, soy profesional. Pero cuestionaba su integridad. Postjuicio. Alejandro y Miguel se mudaron juntos. La convivencia reveló grietas. Alejandro resentía el reportaje, me expusiste. Miguel contraatacaba, te salvé de un sistema corrupto. Discusiones nocturnas los agotaban. Tal vez no debimos. Dijo Alejandro una vez. Miguel lloró, te amo. El amor persistía. Pero el precio era constante. La reconciliación familiar culminó en Navidad. Alejandro visitó Andalucía. Su padre, rígido, dijo, no apruebo. Pero eres mi hijo. Doña Carmen me dio, la familia une. Carlos. Celoso aún. Se disculpó, fui yo quien filtró rumores. Por envidia. Alejandro perdonó. Pero el daño perduraba. En Madrid. Alejandro prosperaba en la ONG. Ayudaba a jóvenes gays en crisis familiares. Tu historia inspira. Le dijo un chico. Alejandro sonrió, el camino es duro. Miguel. Inspirado. Escribió sobre discriminación LGBT en profesiones conservadoras. Juntos. Abogaban por cambio. Pero un giro final, Miguel recibió una oferta en Estados Unidos. Es mi sueño. Dijo. Alejandro sintió pánico, ¿me dejas? Miguel explicó, podemos ir juntos. Pero Alejandro dudaba, he reconstruido aquí. La decisión pendía, amor vs. ¿Carrera? Discutieron intensamente. Alejandro recordó el beso inicial, todo empezó por impulsividad. Miguel respondió, y nos llevó a la verdad. Decidieron, Alejandro iría. Sacrificando estabilidad por amor. Pero en el aeropuerto. Alejandro vaciló. Tal vez no. Miguel insistió, elige nosotros. Partieron. Pero con incertidumbre. En el nuevo país. Enfrentaron desafíos culturales. Alejandro extrañaba España. Pero crecía. Miguel lo apoyaba, pagamos el precio. Ahora cosechamos. Años después. Reflexionando. Alejandro pensó en las elecciones. El conflicto interno. Las traiciones. Las pérdidas. ¿Fue correcto priorizar el amor sobre la norma social? ¿Fue moralmente correcto que Miguel publicara el reportaje, sabiendo que destruiría la vida de Alejandro? ¿O debió priorizar la lealtad personal sobre la justicia social?